Muy buenas tardes, licenciada Sarín Simón, directora nacional de empleo, licenciada Vilma Baloyes, encargada del departamento que atiende a la integración sociolaboral de las personas con discapacidad. La Facultad de Administración Pública le da la bienvenida a los cursos de metodología de la investigación y de investigación aplicada a la administración. El curso está desarrollando un ciclo de conferencias sobre inclusión laboral para personas con discapacidad. Este ciclo forma parte del grupo de estudiantes de la Escuela de Administración Pública y la Escuela de Aduanas que atiendo como profesor. Las conferencias serán dictadas por la licenciada Lisette Feyubois, la licenciada Sayira Vergara y la licenciada Catherine Arosemena. Lisette Feyubois es psicóloga, técnica en promoción y sensibilización del CENADIS. Sayira Vergara es asesora legal de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Y Catherine Arosemena es psicóloga del Departamento de Integración Socioeconómica del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. El objetivo de este ciclo es recabar información sobre el proceso de investigación preliminar para participar en una investigación de campo. Los estudiantes de Administración Pública estarán participando junto con su profesor, el profesor Cecilio Simón, en una investigación precisamente sobre inserción laboral de personas con discapacidad. Esta mañana estuve en el supermercado y estaba hablando con una persona que estaba atendiendo el área de embutidos. Yo le hablaba y la persona no me respondía. Llegó el momento en que yo empecé a hacerle señas y él me hizo así con la mano, que no oía. Entendí entonces que estaba frente a una persona con discapacidad que había sido empleada por el supermercado Riva Smith. Me acerqué a uno de los chicos de la empacadora y le pregunté que cómo se comunicaba con esta persona que tenía problemas de discapacidad y que tenía obviamente la boca tapada, y yo también tenía la boca tapada. Y él me dice que esa persona les enseñó a sus compañeros a comunicarse con él por señas. Es decir, que no solamente estamos hablando de una empresa que incorpora a trabajadores a este programa de inclusión de trabajadores, de personas con discapacidad, sino que se vale de medios para que las personas que colaboran con esa otra persona se comunique con ella de manera efectiva. Le pregunté que cuántas personas trabajaban en ese supermercado. Me dijo que en ese supermercado trabajan 4 personas con discapacidad. Yo creo que este ejemplo puede servir entonces para que nosotros iniciemos este ciclo de conferencias motivados por haber seleccionado un tema que no solamente es de actualidad, sino de profunda sensibilidad social. Le damos la palabra entonces a la licenciada Sarín Simón para que inaugure formalmente esta conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Cecilio Simón y la licenciada Figueroa y Vergara y Vilma Baló y el equipo del Departamento de Integración Socioeconómica para las Personas con Discapacidad, Catherine, que también está por acá, y a todos ustedes estudiantes que van a ser parte de este proyecto. O sea, ustedes tienen la ventaja que muchos estudiantes en el mundo no han tenido, y sobre todo aquí en nuestro país, de participar en una investigación que puede ser el sustento para la elaboración de políticas públicas. Entonces ustedes son parte del equipo como investigadores, como parte de estudiantes de la cátedra que dicta el profesor Cecilio Simón. Más que el apellido, es mi papá, tiene un excelente profesor.
Y cuando vimos la posibilidad de utilizar un recurso humano tan valioso como son los estudiantes universitarios y que puedan ser parte de este proyecto que va a ayudar a cambiar vidas y a generar políticas públicas en materia de inclusión de personas con discapacidad, en un momento en el que el tema de empleo es un tema sumamente sensitivo, no solamente aquí en Panamá, sino a nivel mundial, producto de la pandemia, y ver cuál es el comportamiento que tienen tanto las empresas y ver cuál es la situación actual de esas personas buscadores de empleo que tienen algún tipo de discapacidad y ver cómo podemos plantear soluciones, ya sea la parte final, para poder insertarlas efectivamente en el mercado laboral. El trabajo que ustedes están haciendo no tienen idea de lo valioso e invaluable que es, y siéntanse orgullosos de tener un excelente profesor, no porque sea mi papá, sino porque los hace partícipes de un proyecto que va a generar de ahora en adelante cómo vamos a actuar en el tema de inserción laboral para las personas con discapacidad. La responsabilidad que ustedes tienen es enorme, es enorme. Y el orgullo que ustedes puedan sentir en el futuro, que siendo estudiantes, parte de un proyecto nacional, es una experiencia maravillosa que están teniendo. Así que, bueno, muchísimas gracias al profesor Cecilio Simón, a todo el equipo y sobre todo a ustedes que son parte fundamental de la construcción de políticas públicas de empleabilidad para las personas con discapacidad. Muchas gracias, licenciada Sarima Simón. Sé que su asistencia a, a esta sesión es simplemente el inicio de un proceso que va a ser altamente productivo. Iniciamos entonces el ciclo con la licenciada Feyigua. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, mi nombre es Lisa Feyigua, psicóloga. Y bueno, el día de hoy espero que estén muy atentos, de que tomen apuntes y de que estén motivados a buscar mucho más información, ya que pues tengo 25 minutos para explicar. Listo, entonces inicialmente pues, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad pues es un término general en donde una persona presenta un déficit, ya puede ser físico, mental, psicológico, intelectual, sensorial y también puede ser múltiple, donde lleva a la persona a tener afectaciones y limitaciones, también restricciones en la participación, muchas veces no precisamente por su condición de discapacidad, sino por factores externos. ¿Cuáles son estos factores externos? Son, por ejemplo, factores ambientales, factores sociales, el entorno. No podemos decir que una persona muchas veces es limitada no por su condición de discapacidad, sino por las restricciones que hay en los espacios. Por ejemplo, las edificaciones, la parte arquitectónica y inhabilitan en lo que es a la persona con discapacidad en la sociedad. Aquí hay unos tipos de discapacidad, son 6, y también quisiera agregar un poquito los términos correctos. Es importante que ustedes, chicos, nos expresemos de forma adecuada cuando nos referimos o cuando hablamos con una persona con discapacidad. Se utilizan mucha terminología incorrecta. Entonces, aquí vemos los tipos de discapacidad, ¿cuáles son? La discapacidad auditiva y la visual son discapacidades sensoriales. La auditiva, ¿cuál es? Aquella persona sorda, ¿sí? Que no escucha. No tenemos que utilizar el término sordomudo, ya que es inadecuado. ¿Por qué? Porque estas personas tienen sus cuerdas vocales bien. Simplemente esta persona tiene una dificultad, ¿verdad?, en el oído y pues no puede escuchar y por ende no aprende a hablar. Sin embargo, ustedes ven que ellos emiten sonidos y que pueden simplemente pues dirigirse hacia los demás y que tienen una lengua de señas que les permite comunicarse con el resto de la población. Está la discapacidad visual, que dentro de ella está la persona ciega y la persona con baja visión. No es el cieguito, no es el no vidente. Estos términos
no debemos utilizarlos. Bien, está también lo que es la discapacidad física motora o movilidad reducida. En esta categoría, por ejemplo, son aquellas personas que tienen dificultades para poder desplazarse y necesitan ayudas técnicas para poder realizarlo. Por ejemplo, el uso de sillas de ruedas, andaderas, muletas, de bastones ortopédicos, le permiten a ellos pues tener un desplazamiento y poder dirigirse a los diferentes espacios donde ellos pues desean. Por ejemplo, está lo que es parálisis cerebral, está la esclerosis múltiple y muchos otros más, ¿no? Seguido está lo que es la discapacidad intelectual. Estos son retos cognitivos y les voy a mencionar algunos de ellos como lo es síndrome de Down y el espectro autista, que dentro de él está el autismo y el Asperger. Estas condiciones, ellos tienen dificultades para poder interactuar con los demás, para poder tener contacto físico y también, por ejemplo, hay muchos de ellos que tienen dificultades en la comunicación verbal y no verbal. Bien, seguido vemos lo que es la discapacidad psicosocial. Anteriormente utilizaban términos muy peyorativos, diciendo que si el loco, que el trastornado, que el lunático. Entonces, todas estas terminologías son inadecuadas. ¿Cuál es el término que debemos utilizar? Trastorno de esquizofrenia, trastorno de depresión, trastorno esquizoafectivo, y siempre utilizando el término persona antes de cualquier condición que tenga la persona. Por último, vamos a ver lo que es la discapacidad visceral. ¿Cuál es esta? De repente muchas veces digamos, oye, no la había escuchado, ¿no? Estos son afecciones internas. Cuando las personas tienen, por ejemplo, afectaciones en lo que es el sistema cardíaco, respiratorio, inmunológico, hematológico, endocrino también. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal. Ustedes, chicos, no sé si han visto la película Bajo la misma estrella, donde la protagonista era una chica que tenía una enfermedad y ella debía aportar oxígeno para poder sobrevivir, ¿no? E igualmente se desplazaba con mucha dificultad y se cansaba muy rápido. Entonces, eso nos da un claro ejemplo de lo que es la discapacidad. Cuando la persona tiene dificultades para poder realizar tareas que se hace fácil a otras personas, pues a ellos se les complica un poco más y que necesitan ayudas técnicas o apoyos para poder realizarlas de forma adecuada. Ok, aquí vamos a ver una filmina donde nos muestra una persona ciega en la calle. Este es el modelo que anteriormente veíamos de lo que era la discapacidad, un modelo caritativo, asistencial, que era más asistencialista, ¿no? De que hay que ayudarlo, de que pobrecito, pero hoy en día, nosotros que aspiramos en Senadis y lo que vemos actualmente en la sociedad de las personas con discapacidad, de que ellos tienen muchas competencias, de que ellos tienen habilidades al iguales que nosotros, y quizás hasta muchas más que nosotros. Y aquí les pongo un ejemplo. De seguro quizá alguno de ustedes no sabe quién es, porque no es de su época, de la mía tampoco, pero este señor se llama Andrea Bocelli, tiene una excelente voz, es escritor, músico, productor, y él adquirió su discapacidad por un glaucoma desde temprana edad. Luego tuvo un accidente y tuvo pérdida completa de lo que era la visión. Y hoy en día, como ustedes verán, es una persona completamente exitosa. Luego de que terminen esta clase, los invito a que busquen un poquito sobre él. Y también pues quisiera decirles que aquí en Panamá hay muchas personas con discapacidad igualmente exitosas, que son ejemplo para la sociedad y para ustedes que son jóvenes también. Busquen María Páez. Es una chica con síndrome de Down, trabaja en la prensa y también la pueden buscar en Instagram, los que utilizan esa aplicación.
Ella aquí habla de su vida personal y también habla del tema inclusión. Además de eso, participa en obras de teatro. Entonces, de repente algunos se preguntarán, ¿en serio ella tiene síndrome de Down y está en la universidad? Y les digo, sí, al igual que ella hay muchas personas internacionalmente con discapacidad que han sido ejemplo para nosotros y que definitivamente nos dicen de que sí se puede, ¿no? ¿Cómo referirse a una persona con discapacidad? ¿De qué forma lo hacemos? Hace poco mencioné algunas terminologías inadecuadas y muchas veces nos equivocamos por el temor o a decir, oye, ¿de qué forma le hablo? Él no habla, ¿de qué forma me expreso? Gritamos, por ejemplo, la anécdota que nos contaba el señor Cecilio, una persona sorda, y usted ve que no le contesta. Usted dirá, oye, ¿cómo le hablo? ¿Será que si le grito él me va a lograr escuchar? Y por supuesto que no. Entonces, muchas veces gritamos, exageramos al hablar y pensamos de que ellos nos van a entender. Y pues, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo referirse a una persona con discapacidad? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien? Que decimos, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Lisette. Entonces, siempre hablar con respeto y utilizar el nombre de la persona. Preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y no, por ejemplo, dicen, ok, se saben el nombre, pero luego dicen, María la cieguita o Erika la coja, ¿verdad? Entonces, debemos evitar utilizar este tipo de terminología que es muy negativa, peyorativa y también afecta a esa persona que tiene un nombre, que tiene una identidad y que tiene los mismos derechos que tenemos nosotros, porque hoy en día hablamos de derechos humanos. Y hay una convención internacional que así lo explica y que nos dice la terminología correcta debe ser persona con discapacidad, porque antes de cualquier condición nosotros somos personas, somos seres humanos. Y, por ejemplo, si es autismo, es por delante persona con autismo, persona con síndrome de Down, y así sucesivamente. Y también quiero, pues, aquí lo reafirmo, persona con discapacidad. Y quiero que ustedes sepan de que nosotros no estamos exentos a adquirir una condición de discapacidad. Puede ser de forma temporal. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes no practican deporte? Un esguince en la rodilla, ¿qué va a pasar? Vas a tener la pierna enyesada, vas a necesitar unas muletas para poder desplazarte, y eso que implica adquirir una discapacidad física temporal. Y también, lastimosamente, hay discapacidades permanentes que podemos adquirir. ¿Por qué? Producto de un accidente automovilístico en nuestro lugar de trabajo, producto también de alguna enfermedad. Entonces, es claro que ustedes sepan esto, de que nosotros cualquiera puede adquirir una condición y que debemos respetar esta población que es vulnerable, pero que también tienen esas posibilidades de trabajar y de hacer las mismas cosas que nosotros realizamos. Mi anterior trabajo era en el área de reclutamiento. Conocí a muchas personas con discapacidad en el ámbito laboral. Entonces, cuando realizábamos entrevistas, no solamente nos fijábamos en su condición de discapacidad, porque podemos decir, mi empresa necesita personas con discapacidad, debo tener un porcentaje del 2%, vamos a contratarlo, simplemente por eso. Y luego la persona llega a la empresa y después dicen, oye, ¿y qué puesto le pongo? ¿Dónde coloco a esta persona? Y no, ustedes deben hacer una buena entrevista y decir, oye, esta persona tiene buena presencia, tiene buena memoria para vender productos. Entonces, ver las competencias que esa persona con discapacidad puede brindarle a su compañía o a la entidad a donde esta persona vaya a trabajar. Los exhorto de que se motiven a seguir buscando información de lo que es la discapacidad, los diferentes tipos de condiciones,
y cómo hacer de esta sociedad una sociedad más inclusiva, donde la persona con discapacidad pueda tener herramientas, pueda tener acceso a una educación, pueda tener acceso a un mejor empleo. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios sobre el tema de discapacidad, decimos, pobrecito, hay que ayudarlo, y es todo lo contrario. La mayoría de ellos tienen una fuerza, una valentía para poder realizar diferentes tareas y actividades. Y bueno, nosotros debemos ser agentes de cambio también. Debemos compartir la información de lo que es el tema de discapacidad. Hoy en día la herramienta de YouTube nos brinda mucha información. Hay muchos videos que nos explican también un poco sobre lo que había comentado de los términos adecuados, cómo brindarle ayuda a una persona con discapacidad, y también está lo que es la accesibilidad universal. Las empresas, las compañías dicen, es que mi lugar no es accesible para una persona con discapacidad. Y cuando va el personal de Senadis y hacen una visita, observan de que hay muchos espacios que ni siquiera son accesibles para ellos que no tienen discapacidad. Debemos evitar utilizar el término problema para referirnos a las personas que tengan estas condiciones. Podemos obviar la palabra problema y reemplazarla por condición. Y ustedes verán que nosotros lo vemos diferente y ellos, personas con discapacidad, igual. Vamos a la siguiente exposición, la exposición de la licenciada Sayira Vergara. Ella es asesora legal de Senadis y ella va a hacer una exposición sobre los procesos de inserción laboral de personas con discapacidad, viendo toda la legislación que nacional como internacional con la que debemos trabajar. Buenas tardes, mi nombre es Sayira Vergara, yo soy abogada de la asesoría legal de aquí de la Senadis. El día de hoy, en la tarde de hoy, voy a hablarles acerca del marco legal nacional e internacional de la temática de discapacidad. Todo inicia con las convenciones más importantes internacionales en tema de discapacidad. Tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que fue firmada por la Organización de Estados Americanos y que es ley de la República de Panamá a partir de la Ley 3 del 10 de enero del 2001. En esta convención específicamente se habla desde un principio de prohibir todas las formas de discriminación hacia las personas con discapacidad y enlista todos los derechos que no se le pueden por ningún motivo o circunstancia negar a las personas con discapacidad. Después tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención de suma importancia y relevancia. Fue firmada por la ONU y todos los países se están inscribiendo a esta. En esta convención se cambia el concepto de discapacidad. Se ve desde otra perspectiva, que se lo menciono a continuación. Promueve, protege y garantiza el disfrute pleno de un conjunto de derechos. No crea derechos nuevos, sino que se ven los derechos expresados de otra forma. Y vemos entonces que el concepto en sí de discapacidad cambia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ver a la persona con su limitación o su deficiencia, no, sino que la persona en la sociedad tiene esas limitaciones porque la sociedad se las impone. O sea, no hay una accesibilidad para las personas que tienen movilidad reducida, no pueden tener acceso al transporte o no pueden tener acceso a un edificio. Entonces es la sociedad la que viene marcando la limitación a la persona que tiene una discapacidad. También las actitudes, también la comunicación. O sea, esta convención, digo relativamente nueva porque fue en el 2007, viene a cambiar ese concepto de discapacidad, no verlo a la persona, sino ver a la sociedad cómo afecta a la persona. Con la Ley 23 del 28 de junio del 2007 se crea lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, que es donde nosotros laboramos. La política de inclusión social se fundamenta, de acuerdo a esta ley, en equiparación de oportunidades, respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la participación ciudadana, que como
toma como norte o toma como principal eje la convención. Es la manera del gobierno del Estado panameño de hacer o de llevar a cabo los ideales de la convención. Entre las principales funciones de la CENADI están promover y ejecutar la política de inclusión social de las personas con discapacidad, convocar a las diferentes entidades, tanto públicas como privadas, para apoyar esa inclusión social, promover la cultura de igualdad, respeto a los derechos humanos y cumplimiento de las normas y las leyes en relación a las personas con discapacidad y sus familias. No es solamente la persona con discapacidad, sino el entorno familiar, porque al presentarse en una familia esta situación o condición de discapacidad en un miembro, afecta a toda la familia. Entonces, esta ley viene a apoyar o a garantizar los derechos de la persona con discapacidad y su familia. En el marco legal nacional, artículo 19 de la Constitución, en la cual se establece que no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Esto lo establece la Constitución Nacional. Adicionalmente, aquí le enlisto las principales leyes en el tema de discapacidad que tiene la República de Panamá. La Ley 42 surge a raíz de la Convención de la OEA, que es la ley que establece la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. Esta ley fue reformada casi en su mayoría por la Ley 15 del 2016 y los dos decretos que ven ustedes, el 333 y el 88, lo que hace es reglamentar estas otras leyes. Principalmente la Ley 15 y la Ley 42, por ende, vienen a hacer una declaración de interés social en base a garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos, deberes y libertades fundamentales de la persona con discapacidad, y volvemos y repetimos, y sus familias. La asistencia a la tutela para el ejercicio de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás personas. Esto viene y llama a la necesidad de que las personas con discapacidad sean reconocidas en esa capacidad jurídica. En estos instantes, en estos momentos, nosotros estamos haciendo una capacitación con el órgano judicial para ir encaminándonos en ese norte, en ese objetivo de lograr una capacidad jurídica plena para las personas con discapacidad, porque hay muchas normas en nuestros códigos y en las leyes nacionales donde hay una limitación legal a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea visual, ya sea psicosocial, pero hay limitaciones. Entonces se está buscando, estamos trabajando para que las personas con discapacidad lleguen a tener esa plena capacidad jurídica. Esta ley tiene diferentes secciones, entre las que tenemos las prestaciones y servicios sociales. El gobierno, el Estado, está en la obligación de transversalizar a través de sus entidades el desarrollo de políticas, proyectos urbanos y arquitectónicos, planes y programas o servicios inspirados en el principio de equiparación de oportunidades, no discriminación y respeto a los derechos humanos y a la participación ciudadana. Adicionalmente, tenemos el capítulo que habla de la salud, habilitación, rehabilitación integral, donde se establece la obligatoriedad del Estado de garantizar y ofrecer los servicios de salud a las personas con discapacidad. Me detengo aquí un momento para explicar de que esta ley, en esta parte, le otorga a los padres, madres o tutores legales o personas con discapacidad 144 horas adicionales a las leyes, a los derechos que tiene todo trabajador. O sea, esto es adicional. La persona tiene que aportar una serie de documentaciones y tanto en la empresa privada como en las entidades públicas, las personas tienen derecho a ese tiempo adicional para entonces así garantizar el derecho a la rehabilitación integral, a evitar la aparición de nuevas discapacidades y a prevenir, a compensar de alguna forma elementos alternativos para que esa persona pueda tener igualdad de condición al momento de ejercer un trabajo, al momento de estar en la escuela, al momento de seguir en la vida social en general. Aparte de eso, esta ley también nos habla del derecho a la educación y se establece que el sistema educativo debe incluir a las personas con discapacidad en el sistema educativo regular, a través de los planteles oficiales particulares y los centros de educación superior, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Esto nos habla, ustedes han podido escuchar en diferentes oportunidades de que ahora
se tiene que establecer una educación inclusiva y que las personas, en ese caso los menores o los jóvenes o los adultos, o sea, que tengan una discapacidad, tienen derecho a entrar, de participar dentro del sistema educativo regular y ser incluidos con sus dificultades o diferentes, con su situación o condición de discapacidad. Bueno, tienen que buscar la forma adecuada de que esa persona pueda acceder a la educación. Adicionalmente, tenemos el acceso a la cultura y al deporte, y aquí mismo entra la comunicación, que es donde el Estado debe tomar las medidas necesarias para garantizar este acceso tanto a la vida cultural, a las actividades recreativas, al deporte. O sea, es que las personas con discapacidad son parte de la sociedad, son elementos importantes de la sociedad y tienen derecho a participar efectivamente de todos los elementos que están dentro de nuestra sociedad. Ahí vemos el tema del acceso a la información y a la comunicación también, que no sé si se han podido percatar los jóvenes, hay diferentes páginas web, por lo menos en Mitradel, por lo menos el Senadis también, en lo que las personas con discapacidad visual pueden acceder de una forma específica con un programa que les lee, como dijo mi compañera anteriormente, y pues entonces ellos pueden acceder a la información. Eso es de suma importancia. El Estado debe garantizar que estas personas puedan tener acceso a la información. Después viene más específicamente el tema que ustedes van a trabajar, que es el derecho al trabajo. Esta ley o estas normas establecen de que toda persona con discapacidad tiene derecho a optar por un empleo productivo y remunerado. Todas las instituciones del Estado y las empresas, las entidades privadas tienen la obligación de tener en proporción no menor del 2% trabajadores con discapacidad. Hay normas y hay límites y hay hasta multas en caso de que estas personas no cumplan, estas entidades. Adicionalmente, hay una protección legal tanto para las personas con discapacidad como para los padres, madres, tutores o representante legal de las personas con discapacidad, a que no puede ser despedido o destituido ni desmejorado en su posición o salario, salvo que el empleador o superior acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación de la relación laboral. Esto se tendría que hacer desde el punto de vista público, se le debe hacer un procedimiento, y desde el punto de vista privado deben de solicitar una autorización de despido en base a una causal. O sea, no se puede, esta es una protección que tienen las personas con discapacidad y sus familiares, la persona encargada de la persona con discapacidad. Adicionalmente, tenemos otras disposiciones que vendría siendo la Ley 134 del 2013, que establece la equiparación económica, el decreto que la reglamenta, que es el 59 del 2016, tenemos la Ley 59 del 2005, que es la que habla de que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas que produzcan discapacidad. En esta ley se le otorga los mismos beneficios que tienen las personas con discapacidad a las personas que tienen una enfermedad crónica, involutiva o degenerativa y que le produzca una discapacidad. Así que por eso nosotros también lo mencionamos, porque eso también se da a nivel social. La ley 134 establece una serie de descuentos o de beneficios económicos que tiene la persona con discapacidad que llega a certificarse en la CENADI. En la CENADI se hace un procedimiento, acá en la oficina, en la dirección de certificación, donde la persona lleva o aporta una serie de documentación en la cual después de que aporta la documentación va a una junta técnica que le evalúa la discapacidad y entonces le emiten, si cuenta con los requisitos y cumple con la certificación, le emiten un documento que es el que ven a la mano derecha, que es un certificado de discapacidad que le otorga son beneficios económicos. En algunas empresas y en algunas entidades le solicitan a las personas este tipo de documentos y esto no es para garantizar la estabilidad laboral ni para garantizar los derechos de las 144 horas. Esto es para beneficios económicos. Entre los beneficios económicos que tienen las personas que cuentan con este carnet es 50% en la entrada de recreación, en el valor de pasaporte, 30% en el transporte público, tienen un 25% en los descuentos en los restaurantes, un 20% en los servicios de salud,
en general. Adicionalmente, en esta misma dirección se tramita lo que es los carnets para estacionamiento, que también ellos tienen su procedimiento para hacer, y que esto está basado en lo que establece la norma de la ley 15. Las personas que tienen enfermedades crónicas, degenerativas o involutivas, también cuenta con esa protección que tienen las personas con discapacidad, pero sí tienen también que aportar otra documentación en sus lugares de trabajo para entonces tener este tipo de protección. Esto es, en general, un pantallazo de lo que son las normas en materia de discapacidad y que, bueno, si tienen alguna consulta, algo adicional que desean, con mucho gusto estamos aquí para responder. Muchas gracias, Rosemena. Nos va a hacer una exposición sobre los procesos de integración laboral de las personas con discapacidad desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo. Que hay mucho gusto, buenas tardes, mi nombre es Catherine Arosemena, soy psicóloga acá del Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Trabajo. El día de hoy básicamente vamos a hablarle un poco del proceso que nosotros realizamos internamente en el Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad. Antes de avanzar con el tema de los procesos que realizamos, es importante mencionar cuál es el objetivo que tenemos nosotros acá en el departamento. Es de seleccionar y proporcionar los servicios de orientación, formación técnica y de colocación de empleo en todo el territorio nacional y poner a su disposición al servicio público. Eso es el objetivo de nosotros acá en el Ministerio de Trabajo. Es como una especie de puente entre el buscador de empleo y la empresa o en la parte del mercado laboral. Los procesos que nosotros realizamos en el Departamento de Discapacidad son variados, pero cada uno de ellos tienen muchas secuencias que son bastante importantes y de bastante relevancia en cada uno de los procesos. Uno de ellos, el primero, es la recepción de los documentos. Dentro de la recepción de los documentos, nosotros, cuando recibimos a las personas con discapacidad, o cualquier persona que acude, ya sea con un familiar o la misma persona con discapacidad en sí, nosotros lo que hacemos es verificar primero que nada si aparece en nuestra base de datos. Si la persona no aparece en nuestra base de datos, si la persona no aparece en lo que es nuestra base de datos, ahí como pueden ver está el formulario que nosotros entregamos si la persona no tiene la documentación que nosotros requerimos acá en el departamento. Si la persona viene por primera vez y no tiene la documentación, nosotros le pedimos lo que es la hoja de vida, el diagnóstico médico, la copia de la cédula y referencias laborales. Si la persona tiene la referencia laboral, o sea, si ha trabajado anteriormente. Si no ha trabajado, entonces no es de tanta importancia como lo es para nosotros el tema del diagnóstico médico, porque el diagnóstico médico es el único documento legal que tiene la persona como respaldo una vez ingrese al mercado laboral. Entonces, el diagnóstico médico para nosotros es fundamental y muy importante que la persona lo traiga, ya sea de la Caja del Seguro Social, del Hospital Santo Tomás o del centro de salud. Si el diagnóstico es de alguna clínica privada, esto debe de venir firmado y sellado por un médico especialista, o sea, el médico especialista de la discapacidad, y de igual forma, deben de ser también los que vienen de la Caja del Seguro Social, del Centro de Salud y del Hospital Santo Tomás. Una vez la persona tiene toda esta documentación, nosotros procedemos a ingresarlo en nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Lo clasificamos, es una clasificación que tenemos interna en nuestro departamento. Los tenemos ubicados por colores, ¿verdad? El folder lo colocamos en cartapacios amarillos para la discapacidad física, le colocamos en auditivos un colorcito morado, rojo una discapacidad intelectual, discapacidad múltiple en el color verde y una discapacidad auditiva, la discapacidad visual lo colocamos en el color azul. Esto es para el manejo interno de nosotros como departamento, para poder tener un mejor control al momento de buscar ese expediente. De igualmente es ingresado en nuestra base de datos para que la próxima vez que esa persona acuda al departamento de nosotros poder ingresar por número de cédula la persona y buscarlo automáticamente en nuestros archivos que reposan en el departamento para que sea un poco más ágil al momento de buscar a esa persona. El siguiente momento que tenemos, una vez ya la persona es ingresada en nuestra base de datos, nosotros lo que procedemos es
a buscar las vacantes, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que es una búsqueda de vacantes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos vía telefónica, visitando las empresas o también por medio del internet. Buscamos el nombre de la empresa y tratamos de tener en nuestra base de datos vacantes para poder ofertarles a las personas con discapacidad. Una vez nosotros tenemos esas vacantes o el contacto con la empresa, nosotros hacemos lo que son las entrevistas. En las entrevistas de trabajo lo que nosotros nos enfocamos son en los reclutamientos focalizados. Antes del tiempo de la pandemia, nosotros realizábamos reclutamientos focalizados cada 15 días según un calendario establecido por la jefa del departamento. El día establecido por el cronograma, nosotros traemos a la empresa, a nuestras oficinas, le equiparamos un espacio físico a la empresa para que puedan realizar lo que es la entrevista directa con la persona con discapacidad. Nosotros vemos todo lo que es la logística de traer a la empresa, de llamar a las personas con discapacidad, dependiendo el perfil que esté buscando la empresa para ese momento. Nosotros traemos entonces a la empresa y se procede a lo que es la entrevista directa entre el buscador y la empresa. Es importante mencionar que nosotros como Ministerio de Trabajo no intervenimos en los procesos de reclutamiento y selección de las empresas, pero sí están dentro de nuestro proceso porque nosotros le hacemos el acompañamiento a las personas con discapacidad. En el proceso que viene está el proceso de selección. Vuelvo y repito, nosotros no intervenimos en el proceso de selección de la empresa, pero sí acompañamos en el proceso como tal, porque muchas veces nosotros llevamos a las personas con discapacidad a las empresas, porque puede que ya pasaron la primera entrevista o el primer filtro con nosotros acá en Mitral. Entonces las empresas, muchas veces ellos por el tema de movilidad y otros temas, se les hace difícil el acudir a las empresas, entonces nosotros también hacemos ese acompañamiento. No es siempre, pero tratamos de hacerlo. En la mayoría de los casos, se van a las empresas y entonces se llevan a los chicos para que se dé ese proceso de selección también. No intervenimos directamente en el proceso de selección, pero sí participamos en el acompañamiento. El siguiente proceso que se da ya es el tema pues directamente de la contratación, ya es pues directamente con la empresa. Una vez que ellos pasan todos los filtros de reclutamiento, de selección, entonces se da el tema de la contratación. Muchas veces también nosotros acudimos a algunas firmas de contratos que se dan con las personas con discapacidad en las empresas privadas. Las certificaciones que nosotros otorgamos es como un proceso ya después de la contratación, ¿verdad? Una vez la empresa ya contrata a la persona y tiene la persona con discapacidad un periodo de 6 meses ya laborando en la empresa, entonces nosotros otorgamos a la empresa lo que es una certificación. Las empresas solicitan mediante correo a la jefa del departamento o envían una documentación solicitando una nota, una carta solicitando la visita de certificación. Entonces nosotros armamos todo lo que es una logística y un cronograma para ir a la empresa a realizar la visita de certificación. Cabe mencionar que ahora en el tiempo de la pandemia nosotros estamos realizando visitas de certificación y las estamos realizando de manera virtual, en muchos casos porque la persona que maneja el tema de lengua de señas, por temas de salud no puede salir de la oficina, pero nosotros estamos haciendo lo que es por medio virtuales, actualmente las estamos realizando también. O sea que a pesar de todo lo que está sucediendo, no hemos parado de darle ese acompañamiento a las personas con discapacidad. El tema de las certificaciones, nosotros cuando las empresas solicitan la visita de certificación, lo que nosotros entonces armamos la logística y vamos a las empresas y realizamos esta visita. Básicamente lo que pueden ver en la pantalla son formularios que nosotros llenamos. El formulario de entrevista de certificación, lo llenamos, básicamente es con generales de la persona que tiene la discapacidad o del colaborador que ya está dentro de la empresa. Nosotros realizamos esa entrevista, que son preguntas básicamente relativas a la persona y otras preguntas un poco más confidenciales, como es cómo se están sintiendo en la empresa, si hay algo que está pasando, alguna dificultad que ellos tengan en el área laboral o cualquier incertidumbre que ellos tengan. También nosotros aprovechamos en este momento de las certificaciones que realizamos la visita y aprovechamos y armamos todo eso también.
La hoja que está al lado, como pueden ver, ya es una certificación. Este es un proceso que a veces un poco, cuando se explica en primera instancia, es un poco complicado, pero esto, una vez llevado poco a poco, es bastante fácil de llevar, y que las empresas es como nuestro comodín, como le decimos, yo le llamo que es nuestro comodín, porque es la manera que nosotros tenemos de garantizarle a la empresa que ellos tienen un incentivo por contratar a una persona con discapacidad, ¿sí? Y que las empresas sepan que nosotros promovemos lo que es la ley 15. Entonces aquí es donde nosotros entramos más de lleno en el tema de la promoción, que es la ley 15, ¿verdad? La ley de las personas con discapacidad, la ley de equiparación de las personas con discapacidad. Entonces las certificaciones se realizan y es como es esa manera de gratificar, no gratificar, sino de darle a la empresa por el cumplimiento del 2% que establece la ley. Entonces nosotros emitimos lo que es la certificación, es la hoja que ven ahí al lado, donde aparece las generales y el salario que devenga la persona, porque se emite la certificación por el doble del salario que gana esa persona, porque así lo establece la ley, ¿verdad? Al momento que hacemos la certificación, también hacemos lo que es el seguimiento, porque matamos, como se dice en buen panameño, dos pájaros en un solo tiro. Hacemos las certificaciones y al mismo tiempo le damos seguimientos a los trabajadores que realizan una labor dentro de las empresas. Nosotros somos un departamento que acompaña prácticamente por mucho tiempo durante la vida laboral de ese trabajador, porque le damos seguimiento. ¿El seguimiento cómo se da? El seguimiento puede ser porque la persona con discapacidad lo solicite, o puede ser porque la empresa también nos lo solicite a nosotros, para ir entonces al campo por cualquier anormalidad que esté pasando dentro de la empresa. Entonces el trabajador dice, no, siento que me está pasando esto, entonces nosotros hacemos ese acompañamiento también. Y la empresa también puede decir, no, estamos teniendo dificultades con el trabajador aquí, entonces nosotros, para garantizar que esa persona continúe en su puesto de trabajo, nosotros por eso realizamos lo que es el seguimiento, ya sea porque el trabajador lo solicite, o porque la empresa también solicite el tema del seguimiento. Y nosotros realizamos ese acompañamiento en todo el proceso y prácticamente en la vida laboral de ese trabajador. Bueno, yo creo que hasta el momento sería todos los procesos que nosotros realizamos acá en el Departamento de Integración Socioeconómica de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, licenciada Catherine. Yo tengo algunas preguntas para las expositoras. La primera pregunta es sobre las discapacidades viscerales. Hay veces que las personas llegan a un estacionamiento y tienen un distintivo de que son personas con discapacidad, pero no se le ve ninguna discapacidad física evidente. Y estas personas son agredidas por las personas que están muy pendientes de cuidar el espacio de las personas con discapacidad. ¿Qué trabajo está haciendo para atender esas discapacidades viscerales? Y un poco que se le explique a los muchachos se le amplía qué son las discapacidades viscerales. Bien, como anteriormente lo había explicado, la discapacidad visceral es aquella que afecta pues los órganos internos de las personas, el cardíaco, el respiratorio, el endocrino. Había explicado un poquito de, por ejemplo, aquellas condiciones o enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad degenerativa. Muchas veces, así como usted acaba de explicar, vemos a la persona que camina con cierta dificultad, pero lo vemos que físicamente se ve bien. Y internamente esta persona pues tiene afectaciones, al igual que aquella persona que porta oxígeno, igual aquella persona que es paciente porque tiene una enfermedad como el lupus, y que pues internamente ha tenido muchas, ¿cómo le digo?, secuelas por este tipo de enfermedad. Ellos deben portar el permiso de estacionamiento de la CENADIS, que solamente CENADIS lo emite. Este permiso tiene nombre, tiene un número de placa de referencia, tiene incluso una foto de la persona, y aquí lo que se hace es pues, si la persona fue agredida, pues simplemente hay que llamar al estamento de seguridad
y ellos toman cartas sobre el asunto. Acá Cenadis es un ente que no ejecuta, sino que transversaliza el tema de lo que es la discapacidad. Igualmente tenemos en el departamento de asesoría legal abogados que pueden orientar a la persona con discapacidad y decirles pues qué podrían hacer y cuáles serían las medidas a tomar. Más no nosotros podemos hacer algo como tal en dicho caso. Muchas gracias. La otra pregunta, ¿cómo deben hacer las personas con discapacidad en el teletrabajo? Esta es una pregunta para Catherine. Bueno, por lo menos en estos momentos, en temas de teletrabajo, si la ley, el código de trabajo es igual tanto para las personas con discapacidad como para las personas convencionales. Así que si ya la ley existe, tiene que regir tanto para las personas con discapacidad como para las personas convencionales. Ahí no creo que deba haber ninguna diferencia marcada, ¿no? En el tema de teletrabajo. Existe en la ley un límite de personas con discapacidad según el tamaño de las empresas. Sí, claro. Según la ley 15 del 31 de mayo del 2016, que es la que reemplaza la ley 42, existe dentro de la ley el 2%. Por cada 100 empleados deben de haber 2 personas con discapacidad laborando. Si hay de 25 a 50 empleados, por lo menos una persona con discapacidad. ¿Dónde se puede atender a una persona con discapacidad para recibir orientación? En el caso de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad, empezando por ahí. ¿Puede ocasionar una condición de discapacidad? Sí. Aquí en Cenadis está lo que es la dirección de certificaciones. Si la persona presenta convulsiones crónicas, o sea, constantemente, ella puede venir con mucho gusto, con todos los requisitos que solicitamos y puede certificar su condición. ¿El déficit de atención entra como una discapacidad intelectual? No. Esto es una condición que, por ejemplo, está muy marcada lo que es la atención y la impulsividad que presenta el individuo. Solamente con adecuaciones curriculares, este chico puede rendir igual o hasta mejor que el resto del grupo. No es una limitación donde él puede realizar sus actividades. Simplemente adecuaciones curriculares, y esto se sabe y se conoce en el área educativa. Eso está clarito que no es una discapacidad. Ahí hay una pregunta que habla de los requisitos para certificar, profesor. Sí, correcto. En la página web de la Cenadis están los documentos, tanto los documentos que tiene que bajar y llenar, hacer un llenado, como los requisitos. Así que está bien accesible. La persona que necesita la información accede a la página web de la Cenadis y consigue la información ahí. ¿Dónde debe acudir una persona, eso para el Ministerio de Trabajo, una persona con discapacidad visceral que ha sido despedida de su trabajo? Pueden acudir directamente a las oficinas de equiparación, a las oficinas de integración socioeconómica de las personas con discapacidad, acá en el Ministerio de Trabajo. No solamente las de discapacidad visceral, sino todas las discapacidades. Acá vemos los temas laborales. Muchas gracias. Lo agradecemos a las compañeras del Ministerio de Trabajo. Yo le agradezco a los estudiantes haber participado en este evento. Valió la pena, haber aceptado el reto de estar con nosotros. Mi querida amiga Diana, muchas gracias por la colaboración. La licenciada Vilma Baloy, egresada de la Facultad de Administración Pública, trabajadora social. Felicidades en la Semana del Trabajo Social. Finalizamos esta presentación dándoles nuevamente las gracias a todos los que participaron.